Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Gracias por su fiel sintonía, nos alegra mucho el acompañarle y qué bueno es saber de que usted está pendiente de este programa Conquistadores. A usted que nos sintoniza a través de las redes sociales como lo es nuestra fanpage en Facebook, gracias por dejarse acompañar. Rápidamente le recuerdo que si usted quiere volver a escuchar todas las series de Conquistadores que hemos desarrollado, usted puede visitar nuestros sitios en internet www.restauracionjuvenil.org o también en www.elinsanmiguel.org. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Gracias por su fiel sintonía. Iniciamos entonces con el tema de Sansón. Estamos desarrollando la serie de Sansón el Solitario y hoy tenemos un tema basado en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 17. Veamos el tema. El descubrimiento de Sansón, dice el versículo 17 del capítulo 16. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Es citado el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 17. Tanto da la gota en el techo que hace un hoyo. Leemos en Proverbios: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Cito Proverbios capítulo 19, versículo 23. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Proverbios capítulo 27, versículo 15. La presión de Dalila a Sansón funcionó. Él reveló el secreto de su corazón. Le dijo cómo él se debilitaría. Le confesó a ella el voto con su pelo como nazareo. Él se le redujo a ella al nivel de todos los hombres. Iniciemos entonces con este interesante tema, el descubrimiento de Sansón. Veamos un primer aspecto, el secreto, versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Ya Sansón había violado el voto del nazareo unas 2 veces. Primero, el nazareo no podía tocar cuerpo muerto y Sansón sacó un panal de miel de león muerto, ya en la osamenta, y comió del mismo. Ya lo vimos en su oportunidad. Un segundo aspecto donde Sansón violó el voto fue cuando tenía que abstenerse de todo el derivado de la uva. Esto incluía comer uvas o beber vino. En Timnat, recuerde, Sansón se fue a casa con una filistea. Leemos: y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Jueces capítulo 14, versículo 10. En esos banquetes se tomaba vino y se comían uvas. Dios había sido misericordioso con Sansón, le perdonó su debilidad. No le retiró su Espíritu Santo, por el contrario, el Espíritu Santo lo energizó para cumplir el propósito de Dios en él. El hecho de que Dios no nos retire su bendición no significa que Él apruebe lo que hemos hecho. Tarde o temprano pagaremos las consecuencias por nuestra desobediencia. Ahora, Sansón le confesó a Dalila el secreto espiritual de su fuerza sobrenatural, su pelo largo, que a causa del voto del nazareo, él no se le podía rapar o cortar. Nunca a Sansón le habían cortado el cabello. Los judíos, hasidik, es un término que ellos ocupan, no se afeitan la barba y el bigote, y se dejan desde niños frente a cada oreja una güedeja de pelo o tirabuzón, así le llaman, y que jamás llegan a cortársela como señal de ser ortodoxos. Sansón era judío hasidik. Notemos esa expresión: soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Su consagración,
Su llamado fue desde antes de haber nacido. Nació para ser de Dios y hacer algo para Dios. ¿Cuántos hijos pueden ser consagrados a Dios desde el vientre de su madre? Sansón dijo: soy nazareo. El saber quién uno es en Dios puede determinar la actividad de uno para Dios. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Soy qué? ¿Eres qué? Recientemente, mientras mi esposa y yo participábamos en una mesa de una recepción de bodas, una dama que hacía 2 meses le había entregado su corazón a Jesucristo declaró: yo no sabía quién era, y todavía estoy tratando de descubrir quién soy yo, pero sí sé que desde que Jesucristo llegó a mi vida, estoy aprendiendo a conocerme a mí misma. El mismo Moisés se encontró con un problema de identidad. Él vivió en 3 culturas. Primero, vivió sus primeros 40 años de edad como príncipe egipcio, siendo adoptado por la hija de Faraón, aunque en su genética era hebreo. Segundo, a causa de haberle dado muerte a un egipcio, huyó a Madián, y pasó los segundos 40 años de su vida como un beduino madianita del desierto, siendo un hebreo por nacimiento y un egipcio por crecimiento. Tercero, vivió sus últimos 40 años como lo que siempre fue, un hebreo. Moisés vivió en 3 culturas diferentes. Primero, con una cultura impuesta como egipcio. Segundo, con una cultura autoimpuesta como madianita. Tercero, con una cultura descubierta como hebreo. De ahí la gran interrogante: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? He citado Éxodo capítulo 3, versículo 11. Los marineros en el barco que viajaba Jonás, el profeta exclusivista, le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? He citado Jonás capítulo 1, versículo 8. A lo que el obstinado y desobediente profeta les contestó: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás sabía quién era él y a quién le servía. Al momento del arresto en el Getsemaní, Jesús preguntó a los enviados para su arresto: ¿a quién buscáis? Leemos: le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Juan capítulo 18, versículo 5. Ante este primer aspecto, como lo es el secreto que Sansón le revela a Dalila, podemos aprender varios aspectos. El primero, es importante descubrir quiénes somos, pero no solamente quiénes somos, sino quiénes somos en Cristo Jesús. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Fue tu gran amor que me compró y me redimió de mi dolor. Nada es igual si tú no estás. Día a día puedo yo cantar. Necesito tu aliento, un soplo de vida que me pueda llenar. Quiero levantar mis manos y darte honor. ¿Cómo imaginar que tanto amor me podría llenar? Solo sé que la vida no es vida si tú no estás. Fue tu gran amor que me compró y me redimió de mi dolor. Nada es igual si tú no estás. Día a día puedo yo cantar.
podría llenar. me podría llenar. Solo sé que la vida no es vida si tú no estás. No. Fue tu gran amor que me compró Que me compró y me redimió de mi dolor. Nada es igual si tú no estás. Día a día puedo yo cantar. Necesito tu aliento, un soplo de vida que me llene día con día. Porque he llegado a entender que la vida no es vida si tú no estás. Fue tu gran amor que me compró Y me redimió de mi dolor. Nada es igual si tú no estás. Día a día puedo yo cantar. Fue tu gran amor que me amó y me redimió. y me redimió. Nada es igual si tú no estás. Día a día puedo yo cantar. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Gracias por su fiel sintonía. Estamos desarrollando el tema de Sansón el solitario, bajo el tema del descubrimiento de Sansón. Es interesante cómo estamos analizando el tema de el descubrimiento de Sansón. Hemos visto ya un primer aspecto como lo es el secreto. Ya Sansón ha revelado el secreto a Dalila y cómo es tan importante dentro de la vida espiritual descubrir quiénes somos, pero quiénes somos en Cristo Jesús. Veamos un segundo aspecto. La confesión, dice el versículo 17. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Analicemos esas palabras. Primero, si fuere rapado. Sansón sabía que si le cortaban el cabello, ahí comenzarían sus más severos problemas. ¿Un solo corte de su cabello bastaría para la destrucción de Sansón? Todos nosotros tenemos algo de lo cual podemos ser rapados. El diablo quiere cortarnos el cabello. No lo dejemos hacerlo. Estoy hablando en términos espirituales. Segundo, mi fuerza se apartará de mí. Aunque Sansón decía mi fuerza, en realidad era la fuerza de Dios. Es peligroso creernos que los dones son nuestros, que la fuerza es nuestra, que el ministerio es nuestro, que la posición espiritual es nuestra, que la unción es nuestra. Recordemos siempre que es de Dios. Él nos presta los dones, Él nos da las posiciones, nos da los privilegios a nosotros, y cuando Él lo crea conveniente, puede reclamar lo que es suyo. Sansón estaba consciente que si se sometía a las tijeras del diablo, a la estilista de la tentación, al barbero o al peluquero del mundo, aquella fuerza que muchas veces se manifestó en él lo abandonaría. El pecado hará que la fuerza espiritual que tenemos ahora se aparte de nosotros. O nos apartamos del pecado, o el pecado nos aparta de Dios. Sepamos que un día ese poder del Espíritu Santo que nos ofrece fuertes, si quebrantamos el pacto con Dios, nos dejará solos. Tercero, vea la frase de Sansón, y me debilitaré. Sansón sabía que vacío del Espíritu Santo, él se debilitaría. Tuvo que admitir ante aquella bella bestia del mal,
aquel huracán del fracaso, aquel terremoto de la destrucción, aquella tormenta de la derrota, aquel tornado del engaño, que sin la presencia de Dios en su vida, el resultado sería: y me debilitaré. ¿Cuántas personas no hay débiles espiritualmente hablando? Todos nos podemos debilitar. Nos debilitamos si dejamos de orar. Nos debilitamos si dejamos de leer la palabra, si dejamos de participar por los hermanos en la fe, de buscar más el rostro de nuestro Señor Jesucristo, de trabajar en la obra del Señor, de reconocer nuestras faltas, ¿por qué no decirlo?, de someternos a los líderes puestos por Dios. ¿Usted y yo conocemos a algún Sansón que se debilitó en algún momento o en algún área de su vida? ¿O no será que usted es un Sansón debilitado? Sansón sabía que se podía debilitar. Usted y yo también lo sabemos. Nunca neguemos esa verdad en nuestra vida. La debilidad espiritual que le ha pasado a otros hermanos en la fe nos puede pasar a nosotros. No estamos exentos. Veamos nuevamente las palabras de Sansón. Cuarta palabra o cuarta frase. Y seré como todos los hombres. Sansón conocía lo que hacía a él diferente a otros hombres. Sin Dios en su vida, sin la llenura del Espíritu Santo, fuera del pacto divino, Sansón tiene que admitir: y seré como todos los hombres. Hombres llenos de Dios no pueden ser como todos los hombres. Somos diferentes. Nos parecemos a ellos, pero no hablamos como ellos, ni actuamos como ellos. No hacemos lo que ellos hacen. No somos como ellos. Esa gran diferencia entre ellos y nosotros lo es la presencia de Dios en nuestra vida. Es triste volver a ver como todos los hombres. Ellos mismos se sorprenderían de vernos como ellos. El pecador se sorprende cuando ve a uno que fue santo tratando de ser santo como él. En fiestas como él, emborrachándose, drogándose, fornicando como él, diciendo los chistes rojos, amarillos, anaranjados, del color que usted quiera. Es como un águila tratando de pararse como buitre, una paloma actuando como un cuervo, un león comportándose como hiena. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios se hacen como todos los hombres? Renuncian a su posición en Cristo para rebajarse al mundo. No somos del mundo. No somos del mundo. En Gálatas capítulo 6, versículo 14 leemos: pero lejos de mí está gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Jesucristo es la frontera espiritual que separa al creyente del mundo y al mundo del creyente. Es una verja de separación entre la carne y el espíritu. Es un muro de independencia entre la provincia lejana del mundo y la barriada de Dios. A ese mundo llegaremos únicamente como embajadores de Cristo, para proclamar esperanza y fe en Dios y en su palabra. Y seré como todos los hombres. Esa es la triste realidad de todo el que la ponzoña venenosa del pecado le pica. Deja de ser lo que es en Dios y regresa a ser lo que antes era, sin conocer a Cristo. En Lucas capítulo 15 se nos narra la parábola del hijo pródigo, el menor que le pidió la parte de su herencia al padre y un día, abandonando el hogar, dejó a su padre y a su hermano mayor. Se fue a una provincia lejana y todo lo desperdició. Terminó cuidando cerdos y lamentándose de su condición. Hoy día tenemos muchos padres pródigos, madres pródigas, esposos pródigos, esposas pródigas, hijos pródigos, hijas pródigas, amigos pródigos, amigas pródigas, ministros pródigos, evangelistas pródigos, líderes pródigos. Gracias por su fiel sintonía. Ante este tema de el descubrimiento de Sansón, podemos concluir con dos aspectos. Finalicemos. Número 1. Tengamos cuidado a quienes le confiamos nuestras confidencias. Número 2. No confesemos nuestras debilidades a otros. Las pueden usar contra nosotros. Gracias por su fiel sintonía. Gracias a usted que nos sintoniza en www.restauracionjuvenil.org. A usted que nos sintoniza bajo la frecuencia de los 1450 AM, va también nuestro más cordial saludo.
Esperamos que este programa esté siendo de bendición para su vida. Si usted nos sintoniza a través de las redes sociales como Facebook, puede escribirnos dejando su comentario. Gracias por estar pendiente de Sansón el Solitario.